Hola, Piba Comunidad. Apocalipsis 21, versículo 5 hasta el versículo 27. La herencia de la nueva iglesia. ¿Cuál es la herencia? La iglesia nueva heredará la nueva creación. Y ella se describe como la realidad en la que los hijos de Dios vivirán en obediencia a Dios sin ninguna dificultad. ¿Te lo imaginas? Una iglesia totalmente nueva en una creación totalmente nueva. Ambos asuntos van de la mano. Lo maravilloso de la promesa implica que no habrá lugar para los desobedientes. Ellos heredarán la segunda muerte. ¿Pero qué o quién hará posible esto? ¿Qué o quién nos llevará allí? Apocalipsis 21, 5 al 8 expone tres asuntos con respecto a esta pregunta, y lo que leemos en el resto del capítulo es una precisa y extraordinaria descripción de la iglesia nueva viviendo su herencia. Así que vamos al asunto número 1. Jesús es quien hace nuevo a alguien mediante su palabra. Jesús es quien hace nuevo a alguien mediante su palabra. Fíjate en el verso 5. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Es decir, el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a alguien al exponerse al Evangelio de Jesucristo. Bien, el apóstol Juan registró en su Evangelio lo siguiente, y te doy los segundos para que vayas entonces a Juan, capítulo 3. ¿Ya lo ubicaste? Juan 3. Pon tu dedo desde el verso 8. Juan 3, versículo 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y en el capítulo siguiente, pasa la página o avanza hasta el versículo 13. Juan 4, versículo 13 hasta el versículo 15. La escena es otra, pero justamente es la línea de pensamiento del apóstol, en donde va clarificando y explicando el mensaje del Evangelio de Jesús. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Y mira el verso 26. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Jesús es quien hace posible nacer de nuevo a cualquiera que se exponga al evangelio de él, a su evangelio. Avanza hasta el capítulo 8 de Juan. Capítulo 8, versículo 31.
Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y si lees un poquito más adelante, tarea para después, verás la controversia entre estos judíos, fariseos y Jesús con respecto de quién eran hijos. Jesús se atrevió a decirles: ustedes son hijos del diablo, porque no creen en lo que él dice. Y en el capítulo 14, Juan 14, leemos en el verso 23 al 26. Juan 14, 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi palabra lo amará. Y mi Padre lo amará. Viene la relación entre obedecer y experimentar el amor del Padre y obedecer su palabra. Y haremos, sigo leyendo el verso 23, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, y hago paréntesis de aquel que leímos en el capítulo 3, dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Todo esto para sostener que la posibilidad de nacer de nuevo o de ser hecho una persona nueva resulta de una tarea exclusiva y única del Señor. Quien le crea su palabra nace de nuevo, y quien ha nacido de nuevo se mantiene en su palabra. Así es como llegamos a la herencia. El segundo asunto, o el asunto número 2, es el siguiente: su palabra es un regalo de Dios para la vida. Su palabra es un regalo de Dios para la vida, y diría vida con mayúscula. Fíjate en el versículo 6 de Apocalipsis 21. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es eco de lo que se lee en Isaías, y como recién leímos también en el Evangelio de Juan, que se cumplió con la persona de Jesús. Vuelve al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 55. Isaías 55. Leamos juntos los primeros 3 versículos y luego el verso 10 y 11. Isaías 55, 1, 2 y 3. Dice así: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Me recuerda una de las cartas que el Señor le envió a una de las iglesias entre el capítulo 2 y 3. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Muy importante esta palabra. Y está relacionada con algo más, con el punto siguiente. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien. Y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán.
Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Y leamos entonces cómo termina los versos 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. Relacionado también con el punto anterior, esa agua de la vida no es más de lo que sale de su boca. Y lo que sale de su boca es su palabra que trae vida, el cual es un regalo de principio a fin. Es gratuito para quien lo cree. No se compra ni hay lo suficiente en este mundo para ofrecer a cambio de él. Es un regalo de Dios, auspiciado por Él mismo. Y recuerda que estoy respondiendo a la pregunta, ¿qué o quién hace posible heredar esta vida eterna? ¿Qué es lo que nos llevará allá? ¿Cómo es que somos su iglesia? ¿Y cómo es que somos su iglesia nueva? ¿Cómo nos está llevando a la creación nueva? Jesús lo hace posible. Es un regalo de Dios. Y el tema es si lo crees. Quienes lo creen son sus herederos. Realidad que comienza desde el instante en que empezaste a creer. Y es por eso que tenemos que instruir y echar raíces según la palabra, porque es un regalo de Dios para vida, para tener una perspectiva, una manera de interpretar la vida, una manera de leer la vida con los ojos de Él y no los nuestros. El presente y el después de la muerte física. El asunto número 3 es el regalo de Dios es para perseverar en renunciar a la muerte. Y aquí pongo muerte con mayúscula, porque hay algo que todos y todas en algún momento vamos a enfrentar, y es la muerte minúscula. Pero esta muerte mayúscula es otra. Dice el verso 7 y 8. Mira el verso 7. El que salga vencedor heredará todo esto. Y hago un paréntesis aquí porque lo que leemos denota, entre comillas, perseverancia. Perseverancia, perseverar. Y de esto ya lo leímos en Apocalipsis 14, versículo 11 y 13. Anótalo ahí al margen del texto y de este punto. Dice el verso 11, Apocalipsis 14, verso 11 al 13. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Y subrayé el versículo 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Es inevitable la muerte, pero hay que prepararse para cómo morir. Sí, dice el Señor, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pero sus obras los acompañan. Hay una muerte física a la que todos nos estamos exponiendo, pero es una muerte con mayúscula, de la que es el regalo de Dios para perseverar en renunciar a ella. Y esto implica justamente perseverar en obedecer los mandamientos de Dios y mantenernos fieles a Jesús en oposición a la muerte o al Dios de la muerte.
El que salga vencedor heredará todo esto. Esto denota perseverancia. Entonces, sigo leyendo el 21, Apocalipsis 21, verso 7. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Sin dudar, la perseverancia es distintivo de los hijos de Dios. Y la herencia es tenerlo a él como Dios. Lo cual se manifiesta, reitero, desde el instante en que empezaste a creer mediante su palabra. Quien es hijo de Dios nunca dejará de serlo. Y esto implica perseverar en que justamente en no renunciar a la vida de Dios y sí a la muerte del enemigo, el cual es un regalo de principio a fin. Es un regalo, es gratuito, aun cuando implique que nosotros tengamos que perseverar, ser diligentes, esforzarnos. Es gratuito de principio a fin. Hace un par de semanas en el programa de Telemetro, Canal 13, Tu Mañana, se presentó el Dance Challenge de la canción Jerusalema. El comentario en torno a la letra de la canción cuando se proponía el desafío fue el siguiente. Y esto es lo que está... esta es la cosmovisión popular. Jerusalema, claro, es el lugar que todos nos merecemos. La herencia de la Nueva Jerusalén no la merece nadie. Aun cuando salgamos vencedores, pues si lo logramos es por Jesús, por su gracia, por sus méritos, no los nuestros. Solo por Jesús es que es posible hacer de ti un hombre, si eres varón, nuevo. Y si eres una mujer nueva, cuya herencia no es la segunda muerte. Entonces, ¿por qué jugar con la muerte? Con el que trajo la muerte. Y claro está, comentarios como esto en la televisión es porque no se conoce la palabra de Dios. Se le cree a cualquiera. Se vive una religión. Y lamentablemente, por mucho que cante o muchas buenas acciones que haga, es parte del mentiroso o el falso profeta. Es importante el pero del versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Claro, se muere, todos morimos una vez. Pero hay quienes van a heredar la segunda muerte. Jesucristo hace nuevas a las personas. Es el Dios de los inicios y nuevos comienzos. Es Dios de un hombre nuevo y una nueva mujer. Ahora tenemos que entender lo siguiente. La pandemia nos ha expuesto a nuestra fragilidad humana y a la necesidad de adaptarnos ante cambios, ante situaciones nuevas. Esta es una realidad que manejamos muy bien en la teoría. Pero el COVID-19 nos ha expuesto apresuradamente a una práctica de cambios. Y enos aquí, otra vez, agradecidos con Dios por esta dinámica nueva y que otra vez, en respuesta al Dios que quiere instruir y continuar instruyendo a su iglesia, a pesar
de restricciones, a pesar de un virus que puede robarle la vida y la salud a alguien. Pero oye muy bien lo siguiente: los cambios o lo nuevo de Dios es justamente para dar en el blanco de sus propósitos. Así como leíamos en Isaías 55, versículos 10 y 11. No volverá vacía, no regresará su palabra, sino que hará y cumplirá con sus propósitos. Oye muy bien esto, porque no se trata entonces de por los cambios o lo nuevo, llamar malo a lo que Dios llama bueno y llamar bueno a lo que Dios llama malo, que justamente también leemos esta palabra en Isaías 55. Perdón, en Isaías capítulo 5. Otra vez, tarea para leer después. No es para amoldarnos a los valores del mundo que sabotean la creación de Dios. Y el diablo, la bestia y el falso profeta han trabajado a la perfección en su agenda progresista e inclusiva y proponen cambios tras cambios, pero no es más que retroceso y separación al Dios de la creación. Y tú y yo tenemos que entender que seguirán haciéndolo hasta cuando el Señor instale el cielo y la tierra nueva. No confundas la inconformidad e insatisfacción del mundo con el Señor de los inicios, que justamente es lo que leíamos en Isaías 55. ¿Por qué comprar en lo que no satisface? Si no, ven y compra gratis o recibe el agua gratuitamente, la que justamente quita la sed y da vida. No confundas la inconformidad e insatisfacción del mundo con el Señor de los nuevos comienzos, o de los inicios, o de los cambios. La iglesia nueva, ya y todavía no, somos el testimonio de no participar de las obras del diablo y de perseverar en la vida y no la muerte mayúscula. Algo que no debe cambiar justamente es la exposición de la iglesia a la palabra del Señor. Habrá ministerios o escenarios que tendrán que morir para iniciar nuevos en virtud de los propósitos de nuestro Dios. Algunos nos retiraremos para que nuevos obreros o servidores participen y sumen. Y así tal vez nosotros iniciemos nuevas cosas según la etapa y las fuerzas. Pero no confundas insatisfacción, inconformidad del mundo con cambio tras cambio, en la que no dan chance incluso de medir, evaluar. Y que en esta cultura de la satisfacción inmediata, esta cultura, en esta era en donde no está dispuesta al cansancio, al sufrimiento, a la disciplina, una cultura en donde está altamente movida por la emoción, por lo que se mueve, por las emociones. Por supuesto que lo nuevo y lo cambio es del día. El fin de semana pasado, Monseñor Ulloa declaró la posición de la Iglesia Católica en relación al matrimonio igualitario. Hubo reclamos y reacciones. Un candidato de las elecciones pasadas no lo respaldó, afirmando que compartían la misma religión. Pero por el otro lado, afirmaba, lo cual es cierto, no todos en Panamá confiesan el mismo credo. KFC Panamá
lanzó su promo "Cuéntanos tu secreto más votado". La publicidad para la televisión presenta el caso de alguien que se llamaba María y ahora se llama Mario. La ventana de Overton en toda su estrategia educativa. Y que entra por una publicidad de consumo de alimentos, pero que también en lo que están trabajando y esforzando para llegar a la silla presidencial, justamente también adaptándose a los tiempos. La ventana de Overton en su estrategia educativa. Y de forma oportuna, una secta salió el lunes en TVN Noticias pidiendo que se les reconociera su credo, ritos y celebración religiosa. Aquí en Panamá, la herencia de la Iglesia Nueva es una creación nueva donde no estarán ninguno de ellos. No estarán los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, ni los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos. Esa es la promesa de Dios. Lo que incluye el hacer de su iglesia nueva. Repito por segunda vez, desde el instante que decidiste creer en el Evangelio de Jesús. Pero que tenemos que aprender y ser conscientes que jamás será pleno en este lado del cielo. ¿Será posible que no veamos justamente algunas causas del Evangelio logradas y consumadas? Y por el otro lado, tal vez muramos viendo justamente leyes aprobadas e iglesias incluso llamando bueno a lo que Dios llama malo. Lo cierto, y repito, la nueva iglesia comenzará al otro lado de la eternidad, lo que debe estimularnos al cambio para perseverar en cero desobediencias. ¿Cómo se lo dejó ver a Juan? Bueno, el resto de los versos, del verso 9 al 27, leámoslo. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Versículo 11. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Y aquí hago un paréntesis porque esto es lo que leímos en el verso 1 al 3 de este capítulo 21. Lo que ahora vemos aquí es una mayor descripción de la iglesia en la nueva creación. Fíjate, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Lo leímos la semana que pasó y esta es la continuación con más información o detalle. Y sin dudar es para alentarnos a esperar. Esperar no de brazos cruzados, pero sí esperar en el Señor. Porque Él es el único que hace posible que alguien se convierta, que alguien cambie por medio de su palabra. Entendiendo de que no es por méritos humanos, que es un regalo. Y que esto implica perseverar, a salir vencedor. Y para enfrentar justamente la vida que proviene de Dios y renunciar a la muerte que propone el mentiroso, el diablo. Que no vino sino solo a matar, robar y destruir.
Sigamos leyendo el versículo 12 hasta el final. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. Versículo 18. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con onis, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilio, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿Recuerdan lo que leímos en el verso 3? Ahí iba a estar la morada de Dios entre su pueblo. Pero ahora vemos acá que no hay templo, sino es que toda la ciudad es la casa de Dios. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Así terminó la sección del capítulo 20, versículo 15. Y aquí lo afirma. Esta ciudad supera la ciudad Jerusalén destruida y reconstruida en los tiempos de Jeremías, Nehemías y Esdras, según leíamos en el libro de Lamentaciones el domingo pasado. No se compara a la ciudad y templo que hizo Herodes del siglo I, y supera todas las ciudades romanas conocidas por Juan y las ciudades por venir. Tal descripción es para conectarnos con las promesas desde el principio, según el Antiguo Testamento, cumplidas en Jesucristo. Y también para ilustrarnos a nosotros la belleza y la honra del grupo de personas, hombres y mujeres, grandes y pequeños, de distintas naciones e idiomas, que son su iglesia, son su esposa, son su familia. ¿Cómo será? Bueno, el hecho que Jesús obedeciera hasta la muerte y así diera origen al libro del Cordero, según leemos aquí en el versículo 27, indica que por esta herencia, que por esta descripción vale la pena vivir o incluso morir por Dios en el aquí y el ahora. Y no es un llamado al suicidio en masa, el cual sectas lo han justamente en el pasado, en décadas atrás, lo promovieron. Y que bueno, recién aquí en Panamá también lo llevaron a cabo. Asesinatos, homicidios.
entre comillas, en nombre de Dios. De eso no se trata lo que el ánimo pronto que la carta o la palabra de Dios nos quiere dar a nosotros. Indica que por su herencia vale la pena vivir y estar dispuesto a vivir su verdad aquí y el ahora, aun cuando nos censuren o quieran robarnos la vida. Al otro lado del cielo gozaremos y descansaremos sin dificultad. Vivir por la eternidad para Dios. Fíjate que el verso 27 vuelve a indicar en conexión al verso 8 que no habrá pecado ni pecadores. Nada impuro entrará. Quienes nos hicieron mal no estarán allí. Quienes sabotearon el diseño del Creador no estarán allí. Esta es la herencia de la iglesia nueva. ¿Lo crees? Empieza a gozarlo, a descansar en ello. Continúa compartiéndolo. Tarea que dejamos la semana que pasó, según las preguntas de reflexión. Tal vez alguien te escuche, se arrepienta y su nombre se escriba en el libro de la vida, el libro del Cordero, y así nazca de nuevo un hombre o una mujer cuyo destino ya no será la segunda muerte. Dejará de mentir, idolatrar, practicar magia o hechicería, practicar sexo sin compromiso o dentro de lo establecido por nuestro Creador. Deje de asesinar con la boca, pensamientos o con sus propias manos. Dejará de ser incrédulo y cobarde. Y seguro que Dios lo usará de ejemplo para promover que sí se puede cambiar. Sí es posible que cosas nuevas ocurran en un hombre y una mujer para la gloria de Dios y la salud de las naciones. El amigo que tenemos en el sur de Asia nos pidió oración semanas atrás porque un familiar de su esposa trajo al mundo una niña recién nacida. Y la mejor opción para su madre, esta familiar, era matarla porque era niña. Nuestro amigo y su esposa le decían que no. Le hablaron del evangelio, le hablaron del Creador verdadero. Lo que esto implica que no sería este homicidio no sería un acto secreto, del todo secreto. Le decían que lo diera en adopción o que lo entregara a un pastor sin hijos. No quiso hacerlo porque no recibiría plata. Ella finalmente la vendió a una pareja hinduista. Nuestro amigo alabó a Dios porque al menos no asesinaron a la bebé. Lo bueno también, y por eso lo alabé, es que hubo una familia, hubo un hombre y una mujer, nuestros amigos allá en el sur de Asia, que les habló de Jesucristo. Hace un par de meses atrás, en una reunión vía Zoom de líderes de la organización en donde sirve Guido también, Guido Maldonado de nuestra familia, que trabaja también con Movida, en una reunión de líderes de Latinoamérica, fue intervenida justo en el momento en que el expositor iba a abrir la Biblia para exponer la palabra de nuestro Dios. Fue intervenida, hackeada por alguien identificado como Anonymous, despotricando en contra del cristianismo. Presentaban, secuestraron la plataforma, así que compartieron imágenes obscenas y desagradables. A Dios gracias que la iglesia y discípulos como discípulos como Guido son sujetos a la mirada del diablo. Esto significa que están haciendo lo que el diablo está en contra. Y esto Jesús lo hace posible. Jesús lo hace posible. Su palabra nos las regaló
para poder hacerlo. Y nada supera no vivir en el camino que hereda la muerte. Es decir, diciéndolo de otra manera, nada supera vivir el camino que hereda la vida. Esa es la herencia de la iglesia nueva. Viva comunidad, amigos y amigas que tal vez en un futuro escuchen esto. Que Jesucristo sea quien nos sustente.